Cordial saludo, ingeniera. Mi nombre es Michelle Medina. El objetivo de la exposición es explicar el ejercicio 8-3, que trata sobre la capacidad admisible, suelo estratificado, asentamientos por consolidación y suelo normalmente consolidado. El objetivo es enfocar todos estos temas en un solo ejemplo. En la diapositiva vemos un esquema del ejercicio. Vamos a poner énfasis en la capacidad admisible, también en los asentamientos y un análisis que se va a realizar a la capacidad última y al asentamiento por consolidación, al igual a los asentamientos elásticos y al asentamiento total. Se va a hacer un ajuste de la carga por asentamiento, se va a tener en cuenta que la presión aplicada se va a corregir, ¿sí? Se va a realizar hasta cumplir con el asentamiento máximo permitido, que el enunciado del ejercicio nos lo está dando. El ejercicio dice así: un edificio de 3 pisos se encuentra apoyado a 3 metros de profundidad. En el perfil de suelo mostrado en la figura 76, si las dimensiones de la cimentación son rectangulares de medidas de 2,20 por 3 metros, nos piden calcular la capacidad admisible, teniendo en cuenta que el asentamiento máximo permitido es de 4 centímetros. Entonces, en el esquema vemos el perfil de suelos y la cimentación. Vemos 3 tipos de suelo. Tenemos suelo tipo 1, que es una arena limosa suelta, un suelo tipo 2, que es una arcilla medianamente plástica, es decir, de mediana plasticidad y saturada, y tenemos un suelo tipo 3, que es una grava arenosa con algo de finos. También observamos que el nivel freático se encuentra a los 1,50 metros de profundidad y el nivel de apoyo se encuentra a los 3 metros de profundidad. ¿Por qué se analiza como un suelo estratificado? Bueno, al inicio de los temas que se van a enfocar este ejercicio, se enunció, se dijo que el suelo se comporta estratificadamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carga no se queda solo en la arcilla, sino que también afecta al suelo que está debajo, es decir, al suelo tipo 3. Por eso se analiza como un suelo estratificado. También tenemos una condición para saber cómo analizar el suelo. Tenemos, si H es mayor a B, el suelo se comporta normal, es decir, es homogéneo, pero si H es menor que B, el suelo es estratificado, como es en este caso. Entonces vamos a hacer la aplicación de esa condición para el ejercicio. Tenemos, la zapata está a 3 metros de profundidad y el suelo arcilloso llega hasta los 4 metros. Por lo tanto, debajo de la zapata solo hay 1 metro de arcilla. ¿Por qué? Porque H es igual a 4 metros menos los 3 metros va a ser igual a 1 metro. Ese valor de 1 metro lo comparamos con el ancho de la zapata. ¿Listo? Tenemos que tener presente que ese metro equivale al espesor. Y ese espesor ahora lo vamos a comparar con el ancho de la zapata. Y tenemos que el ancho de la zapata va a ser B es igual a 2,20. Entonces sabemos que 1, que es el espesor, es menor al ancho de la zapata, que es 2,20. Esto significa que la capa es muy delgada. Entonces ahí estamos corroborando que cumple con la condición de que H es menor a B y se comporta como un suelo estratificado. Para los posteriores cálculos tenemos el cálculo del peso unitario efectivo. Calculamos el peso unitario promedio del suelo hasta la profundidad de la zapata, pero teniendo en cuenta los esfuerzos efectivos. Tenemos 2 tipos de suelo: suelo seco arriba y suelo saturado abajo.
que es por el nivel freático. Entonces usamos peso total para suelo seco y peso sumergido para el suelo saturado. El suelo saturado pierde peso efectivo por efecto del agua. Por eso se le resta el peso del agua. Datos del ejercicio. Como indiqué, tenemos 2 capas hasta los 3 metros. Capa 1, que va de 0 a 1.5 metros. Esa capa se comporta o hacemos el análisis de que no es saturada. Y su peso unitario va a ser igual a los 18 kN por metro cúbico. Tenemos también la capa 2, que va desde los 1.5 metros hasta los 3 metros, que es saturada esta capa, y tenemos un peso unitario de 18 kN por metro cúbico. Pero como está saturada, como indiqué al inicio, se le resta el peso del agua. Entonces tenemos el peso unitario efectivo va a ser igual a los 19 kN por metro cúbico menos los 9.85, que es el peso del agua. Va a ser igual a 9.19 kN por metro cúbico. Como son 2 capas, hacemos un promedio ponderado, ¿sí?, de los 2 resultados que hemos obtenido. Tenemos un cálculo del peso unitario promedio que va a ser igual a la multiplicación de 18 por 1.50 más la multiplicación de 9.19 por 1.5. Todo esto dividido en 3 y nos da un peso unitario efectivo promedio de 13.59 kilonewtons por metro cúbico. Ese valor de 13.59 kilonewtons por metro cúbico representa el peso efectivo promedio del suelo que está sobre la zapata y se utiliza para calcular la sobrecarga. Entonces, para continuar con los cálculos, vamos a hacer el análisis de la carga última, inicialmente suponiendo que la zapata está completamente apoyada en la arcilla. Entonces vamos a hacer el cálculo de la capacidad última para esta primera condición. Y por eso lo vamos a denominar Q último 1, que va a ser igual a la fórmula que tenemos ahí en la diapositiva. Esta fórmula general de capacidad portante tiene 3 componentes. Podemos ver que tiene cohesión, que tiene sobrecarga y peso del suelo, con sus respectivos simbologías. Entonces la fórmula se simplifica muchísimo. ¿Por qué? Porque al ser un suelo arcilloso, el suelo no tiene fricción, solo trabaja por cohesión. Entonces, N sub Q va a ser igual a 1 y N sub peso unitario va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, tenemos que el suelo es cohesivo, por lo tanto, usamos la fórmula simplificada, donde la capacidad depende principalmente de la cohesión del suelo y algunos factores de corrección. Tenemos la fórmula de Q último ya simplificada y tenemos que es Q. Q va a ser igual al peso efectivo promedio que acabamos de calcular multiplicado por D. Y para el cálculo de los factores de forma, para poder aplicar y reemplazar los valores en la fórmula de capacidad última, vamos a calcular los factores de forma y de profundidad. El factor de forma es el que corrige el efecto de la forma de la zapata. Si la zapata fuera cuadrada, cambiaría. Pero en este caso, como es rectangular, ¿sí?, se ajusta. ¿Cómo se ajusta? Se ajusta bajo la fórmula y el factor de forma, que es igual a 0.2 por B sobre L. Hacemos el reemplazo de los valores y va a ser igual a 0,2 multiplicado por 2.2 dividido en 3 va a ser igual a 0.147.
Y pues posteriormente hacemos el cálculo del factor de profundidad. Este factor corrige el efecto de qué tan profunda está la zapata. Y tenemos inicialmente una relación, que es la relación de sobre B, que va a ser igual a 3 sobre 2.2 y nos da como resultado 1,36. Para aplicar o para calcular la constante K, tenemos que aplicar la fórmula de arco tangente de la relación que acabamos de calcular, es decir, de 1,36. Y nos da como resultado 0,838 radianes. ¿Listo? Reemplazamos en la fórmula del factor de profundidad, que es igual a 0,4 por esa constante que acabamos de calcular. Entre más profunda la zapata, hay mayor resistencia. Este factor aumenta la capacidad. ¿Listo? El factor de profundidad. Tenemos el cálculo de la capacidad última, ya reemplazando los valores que acabamos de calcular, y tenemos los datos, que es el valor de C, que es igual a 75, y los valores de factor de corrección. Tenemos el factor de corrección de forma y también el factor de corrección de la profundidad, que es 0,147 y 0,375. Hacemos el cálculo de Q, que va a ser igual a como lo indiqué anteriormente, que es el peso efectivo promedio que calculamos al inicio, que nos dio 13,59 y lo multiplicamos por D. ¿Listo? Que sería 3 metros. Eso va a ser igual a 40,77. Entonces, todos estos datos que ya tenemos calculados, los reemplazamos, ahora sí, en la fórmula de capacidad última para la primera condición. Sería igual a 5,14 multiplicado por 75, entre paréntesis 1, más 0,147 más 0,375, y esto a su vez sumando 40,77. Nos da como resultado una capacidad última igual a 586,7 más 40,77. Y por ende, tenemos que la capacidad última se obtiene sumando la resistencia de la arcilla ajustada por factores de forma y profundidad, más la sobrecarga del suelo. Entonces tenemos 586,7 es igual a la resistencia de la arcilla y tenemos 40,77 que es el peso del suelo encima. Como una vez construida la zapata se rellenará nuevamente, se desprecia el valor de la sobrecarga, es decir, el valor de Q, obteniéndose entonces una carga última neta igual a los 586,7 kilonewtons por metro cuadrado. Es decir, se le resta el peso del suelo que está encima o se desprecia este valor. Por lo tanto, quedando así la capacidad última para esta primera condición de 586,7 kilonewtons por metro cúbico. Ahora vamos a analizar un segundo mecanismo de falla, suponiendo que la zapata realmente transmite la carga hasta el suelo tipo 3, es decir, que está atravesando la arcilla. Vemos ahí un término y un tema que añadimos, que es el punzamiento. Este ocurre cuando la carga de la zapata atraviesa una capa del suelo blando, en este caso la arcilla, empujándola lateralmente para transmitir la carga al estrato más resistente, que está debajo.
Tenemos una fórmula general y podemos decir que para este caso vamos a calcular Q último 2 bajo la condición 2. Va a ser igual a la resistencia del suelo 3 más la resistencia de la arcilla, que es donde se produce el tema del punzonamiento. ¿Listo? Vamos a hacer el cálculo de una profundidad ficticia, ya que como la falla ocurre en el suelo 3, se toma una profundidad equivalente, sumando la profundidad de la zapata más el espesor de la arcilla. Entonces tenemos 3 más 1 es igual a 4 y esa es la profundidad ficticia. ¿Listo? Tenemos el cálculo del peso unitario efectivo. Para suelos saturados se utiliza el peso unitario sumergido, ya que se trabaja con esfuerzos efectivos. Entonces sería igual al peso unitario saturado menos el peso del agua. Y tenemos 19 menos 9.81 y es igual a 9.19 kilonewtons por metro cúbico. ¿Listo? Ese es el valor del peso unitario efectivo. Entonces, hacemos el cálculo también de la cohesión reducida. Para el análisis de punzamiento se utiliza una cohesión reducida, ya que el suelo no trabaja en condiciones ideales. Se toman 2/3 de la cohesión para representar un comportamiento más realista, ¿sí? Que se acerque más al comportamiento del suelo como tal. Entonces tenemos la fórmula de la cohesión reducida, que es 2/3 de C, donde C es el valor de la cohesión. Entonces tenemos 2/3 multiplicado por 75. Va a ser igual a 50 kilonewtons por metro cuadrado. Realizamos también el cálculo del coeficiente de empuje, K sub S, que es el empuje de suelos en reposo. Para suelo arcilloso se asumirá igual a 1. ¿Listo? Una vez realizados estos cálculos, realizamos el cálculo de ángulo de fricción, que va a ser igual a 0 grados. Y hacemos el cálculo del punzamiento, que tenemos ahí la fórmula, donde el primer término depende del ancho de la zapata, más ancho menos punzamiento. También tenemos 1 más B sobre L, que es el que corrige la forma de la zapata. Y tenemos el otro factor multiplicador, que está dentro de paréntesis, que es la resistencia de la arcilla. Tenemos los siguientes datos del ejercicio. Tenemos K sub S igual a 1. Tenemos el valor de B, que es igual a 2.2. Tenemos el valor de L, que es igual a 3. Tenemos el valor de K sub A, que es la cohesión que nosotros acabamos de reducir, que es igual a 50 kilonewtons. Y tenemos el ángulo, que es igual a 0 grados. Lo que hacemos aquí es reemplazar estos valores en la fórmula de punzamiento y nos da un valor igual a 78,78 kilonewtons por metro cuadrado. El término de la fricción en el cálculo que se hizo al momento de reemplazar desaparece porque el ángulo de fricción es 0. Por lo tanto, la resistencia al punzamiento depende únicamente de la cohesión reducida del suelo. Vamos a hacer el cálculo de los parámetros del suelo tipo 3. Vamos a iniciar con el cálculo del peso unitario efectivo. Realizamos el mismo procedimiento y nos da 11,19 kilonewtons por metro cúbico. También hacemos el cálculo de la cohesión. Esa cohesión C2 es igual a 0 porque los suelos granulares no tienen cohesión. Aquí pues cambia el panorama, ya que su resistencia depende de la fricción, a diferencia de la arcilla. ¿Listo? Tenemos también el cálculo del ángulo de fricción y este va a ser igual a 30 grados.
Este valor indica que el suelo tiene buena resistencia por fricción interna. Porque para el anterior cálculo era igual a 0 grados, porque pues estábamos analizando, era una arcilla donde no tiene ángulo de fricción, sino cohesión. Entonces, por eso era igual a 0 grados. En este caso sí es igual a 30 grados, ya que la resistencia, como lo enuncié, depende de la fricción, ya que el suelo tipo 3 pertenece a una grava. Tenemos entonces de resumen los valores ahí de los parámetros para el suelo 2, que es la arcilla, y tenemos los mismos parámetros para el suelo 3, que es grava. Tenemos el parámetro y sus resultados, los cuales ya fueron calculados. Ahí pues podemos ver que la cohesión pasó de 75 a 50, que este valor de 50 es el valor de la cohesión ya reducida. Y tenemos también para el suelo 3, grava, tenemos una cohesión igual a 0. Para el tema del ángulo de fricción, para el suelo 2 tenemos 0 grados y para el suelo 3 tenemos 30 grados. Ahora vamos a calcular los factores de capacidad de carga. Como el suelo 3 es granular, su resistencia depende del ángulo de fricción, como lo enuncié, por lo que se utilizan factores de capacidad de carga obtenidos de tablas. Los factores de capacidad de carga se obtienen de tablas empíricas que dependen inicialmente del ángulo de fricción del suelo, desarrolladas a partir de teorías de capacidad como Terzaghi, Meyerhoff y Hassen. Tenemos ahí ya estos factores de capacidad de carga que van a ser igual a 30,13, 18,4 y 15,1. Para el ángulo igual a 30 grados tenemos los siguientes cálculos. Tenemos los cálculos para los factores de forma. Los factores de forma corrigen la influencia de la geometría de la zapata. Tenemos ahí la fórmula general y tenemos ya los valores reemplazados. Ese factor S sub z nos dio igual a 1,44. Y también tenemos el cálculo de factor S sub q, que tenemos la fórmula va a ser igual a 1 más multiplicando la relación de B sobre L por la tangente del ángulo. Tenemos ahí el reemplazo de los valores y nos da igual a 1,423. Y también tenemos el cálculo del factor S sub peso unitario, que va a ser igual a 1 menos 0,4 multiplicado por la relación de B sobre L. Y tenemos un valor de 0,77. Hacemos también los cálculos de factores de profundidad. Se considera una profundidad ficticia porque la falla ocurre en el suelo 3. Entonces tenemos primero que calcular la relación, segundo el cálculo de la constante y luego sí los factores de forma y factor de sub c y factor de sub q, para posteriormente calcular también el factor de sub peso unitario y reemplazar todo esto en la fórmula o en la ecuación de capacidad portante para el suelo 3. Entonces tenemos ahí los cálculos y los resultados. Tenemos una relación que nos dio igual a 1,818. Tenemos K que es igual a 1,068. Tenemos el factor de sub z igual a 1,4272. El factor de sub q que es igual a 1,38. Y tenemos el factor de sub peso unitario igual a 1.
Al momento de reemplazarlo en la fórmula, tenemos como un resumen de los datos que vamos a reemplazar en la ecuación QB sub 2. ¿Listo? Tenemos la categoría, tenemos el parámetro y tenemos el valor que calculamos. En categoría tenemos la geometría, tenemos pesos unitarios, tenemos suelo 3, tenemos factores capacidad, factores de forma y factores profundidad. El parámetro y tenemos los valores, que pues no los voy a indicar, sino que más que todo queda ahí como para visualizarlos, que al momento de aplicar la fórmula de resistencia al suelo de abajo, es decir, suelo 3, saber de dónde salieron estos valores. Entonces tenemos ahí el reemplazo y nos dio que QB sub 2 es igual a 1843,61 kilonewtons por metro cúbico. Ya con este valor seguidamente calculamos la capacidad última para la condición 2, para el caso 2, considerando la falla en el suelo 3. Esta se obtiene sumando la resistencia del suelo profundo más el efecto de punzamiento de la arcilla. Entonces tenemos un valor igual a 1922,4 kilonewtons por metro cuadrado. Este valor es alto porque el suelo 3 es resistente. Estamos hablando de una grava. Tiene fricción interna, que es un ángulo igual a 30 grados. Por último, hacemos una comparación final. Se comparan los dos mecanismos de falla que hemos analizado, tanto para el caso 1 como para el caso 2. Hacemos una comparación entre ambos. Y se selecciona el menor valor, ya que este representa la condición más crítica. Es decir, el valor menor va a ser la capacidad última para todo el ejercicio. ¿Listo? Entonces tenemos que este valor corresponde a Q último 1, ¿listo? Que es igual a 586,7 kilonewtons por metro cuadrado. Valor que hemos calculado para el caso 1, ¿listo? Vamos a hacer ahora sí un cálculo de una presión recomendada de contacto para chequeo de asentamientos. En este cálculo se tiene en cuenta el factor de seguridad, siendo así la fórmula igual a la capacidad última que hemos seleccionado dividido en un factor de seguridad que para este ejercicio va a ser igual a 3, ¿listo? Y su cálculo va a ser igual a 586,7 dividido en 3, va a ser igual a 195,56 kilonewtons por metro cuadrado. Una vez ya con este resultado, se evalúan los asentamientos del suelo bajo la cimentación, considerando que existen dos tipos de suelos dentro de la zona de influencia de la carga. La carga afecta una profundidad de 2 veces B o 3 veces B. Y dentro de esa zona hay dos suelos. Tenemos suelo tipo 2 y suelo tipo 3. Suelo tipo 2 es una arcilla, la cual trabaja por consolidación, y tenemos un suelo tipo 3 que es granular y es un asentamiento que trabaja por asentamiento elástico. ¿Listo? Tenemos el cálculo primero del asentamiento en arcilla, que es por consolidación. En el suelo arcilloso saturado predominan los asentamientos por consolidación, debido a la expulsión de agua en el tiempo. Y tenemos que H es igual a 1 metro. Se analiza como una sola capa. Entonces, tenemos el cálculo de esfuerzos inducidos. Para calcular los esfuerzos inducidos dentro del suelo, se utiliza el método de Newmark. La carga es Q es igual a 195,56 kilonewtons por metro cuadrado, pero no llega igual a todas las profundidades. Por eso vamos a hacer un análisis detallado de esta capa
por medio de una tabla que calcula el incremento del esfuerzo vertical en diferentes profundidades dentro del estrato arcilloso a partir de relaciones geométricas de la zapata. Entonces tenemos el cuadro 31, que es esfuerzos inducidos en el estrato arcilloso, y ahí tenemos diferentes columnas. Tenemos la columna de Z, la columna M, la columna N. Entonces vamos a explicar cómo hacer los cálculos para cada columna. Entonces tenemos datos iniciales. Primero definimos B' y L'. Para B' es B sobre 2 y para L' es L sobre 2, que sería siendo B' igual a 2.2 sobre 2 y L' 3 sobre 2. Nos da como valores B' igual a 1.10 y L' igual a 1.50. Y pues nace una pregunta, ¿por qué dividido en 2? Porque Newmar trabaja con media zapata, entonces lo que hace es sus medidas dividirlas en 2, ¿listo? Tenemos el cálculo de M, tenemos ahí la fórmula, que M es igual a B' sobre Z. Y va a ser igual para el primer cálculo, es decir, para la primera fila, considerando Z igual a 0.25, tenemos que M es igual al valor de B', que es 1.10, que lo hemos calculado, dividido en Z. Z sería 0.25, eso sería igual a 4.4. Ahora realizamos el cálculo de N, que N es igual a L' sobre Z. Hacemos el mismo reemplazo, va a ser N es igual a L', que es 1.50, que ya calculamos, dividido en esos mismos 0.25. Nos va a dar como resultado 6. Hacemos el cálculo de B. La fórmula la tenemos ahí en la diapositiva, que es igual a m al cuadrado más n al cuadrado más 1, que para una profundidad de 0.25 sería 4.4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 1, y esto sería igual a 56,36, lo redondeamos a 56,4. Hacemos el cálculo de B'1, que es igual a la multiplicación de m por n, y esto elevado a la 2. Entonces tenemos para el ejemplo de una profundidad de 0.25, tenemos que B'1 va a ser igual a 4.4 multiplicado por 6, y esto a la 2 va a ser igual a 697. Ahora, ¿qué realizamos? Ahora lo que hacemos es comparar el valor de B y el valor de B'1. Entonces, si B es menor al valor de B'1, usamos una ecuación, que es la ecuación 3.8.b. Si B es mayor a B'1, usamos otra ecuación, que es la ecuación 3,8 o 3.8.a. Seguidamente hacemos el cálculo de factor de influencia, que el factor de influencia se obtiene con fórmulas de Newmar o tablas. El factor de influencia representa qué porcentaje de la carga llega a esa profundidad, y tenemos que el factor de influencia para este caso es igual a 0,249. Tenemos también el cálculo del esfuerzo, y este cálculo va a ser igual a Q por el factor de influencia. Entonces tenemos igual a 195,56 multiplicado por 0,249, y nos da un esfuerzo igual a 48,60 toneladas por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, en base a esto, tenemos que hacemos la conversión
a kilonewton por metro cuadrado. Entonces el valor va a ser igual a 194.41 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora realizamos el método de Simpson, ya que como la distribución del esfuerzo no es uniforme, se utiliza la regla de Simpson para obtener un valor promedio, ¿sí? Entonces tenemos la fórmula del método de Simpson para promediar. Entonces reemplazamos estos valores en la fórmula y nos da que el esfuerzo es igual a 183,07 kilonewtons por metro cuadrado. Este valor es el incremento promedio de esfuerzo en la arcilla y es el que se usa en la fórmula de asentamiento. El esfuerzo promedio se obtiene mediante integración, porque la distribución de esfuerzo en el suelo no es lineal. Para el cálculo del esfuerzo efectivo inicial, se calcula en la mitad del estrato, ya que representa el estado inicial del suelo antes de cargarlo. Tenemos la fórmula y los datos desde superficie: 1.50 metros para arena, 1.50 metros arcilla hasta la base y tenemos 0.5 metros que es la mitad de la arcilla. Reemplazamos estos valores de H, H1, H2 y H3 en la fórmula, dando así un esfuerzo efectivo inicial igual a 45,38 kilonewtons por metro cuadrado. Tenemos que el esfuerzo efectivo inicial representa el estado de esfuerzos del suelo antes de la aplicación de la carga de la cimentación. Realizamos ahora la relación de vacíos. Primero se calcula la relación de vacíos inicial del suelo, que representa la cantidad de espacios vacíos en la estructura de suelo. Tenemos la fórmula y lo que hacemos básicamente, en base a la fórmula de peso unitario, ¿sí?, realizamos y despejamos el valor de E, que es la relación de vacíos. Ya tenemos varios datos conocidos. Tenemos el peso unitario saturado, que es 19. Tenemos también el valor de G sub S y tenemos el valor del peso del agua. Lo que hacemos es despejar la relación de vacíos de la ecuación y nos da que la relación de vacíos es igual a 0,761. Seguidamente hacemos el cálculo del asentamiento por consolidación. Finalmente, ¿listo? Tenemos la fórmula, tenemos qué datos tenemos de la fórmula y pues el asentamiento de la arcilla nos da igual a, luego de hacer el reemplazo de estos valores, nos da que es igual a 0,0996 metros. ¿Listo? Estos se pasan a centímetros y nos da igual el asentamiento por consolidación, S sub Z igual a 9,96 centímetros. Tenemos entonces que el asentamiento de la arcilla es grande porque el suelo es fino y está saturado. Se consolida con el tiempo, ¿listo? El asentamiento supera el límite permisible de 4 centímetros, por lo tanto es necesario reducir la presión aplicada. Antes de tomar una decisión final, se evalúa también el asentamiento en el suelo granular, el cual presenta un comportamiento elástico e inmediato. Entonces hacemos el análisis en el suelo 3, que es granular. Para el suelo granular se utiliza otro método, el método de Schmermann, el cual considera la variación de esfuerzos con la profundidad. El esfuerzo efectivo inicial se calcula multiplicando el peso unitario efectivo por la profundidad de cimentación, que es 3 metros. Reemplazamos estos valores en la ecuación y nos da igual
a 40.79 kilonewtons por metro cuadrado. Este valor corresponde al esfuerzo efectivo inicial debido a la sobrecarga del suelo. Seguidamente realizamos el cálculo del esfuerzo a profundidad. Tenemos la fórmula, reemplazamos los valores y nos da que es igual a 51.09 kilonewtons por metro cuadrado. El esfuerzo a profundidad vemos que se obtiene sumando la sobrecarga inicial más el peso de los estratos de suelo ubicados por encima del punto de análisis. También realizamos el cálculo de la presión de contacto, que es la misma fórmula que usamos anteriormente, donde Q va a ser igual a 586.7 dividido en 3. Eso nos da igual a 195.56 kilonewtons por metro cuadrado. Calculamos el incremento de presión, que el incremento de presión corresponde a la carga adicional generada por la cimentación, descontando la sobrecarga natural del suelo. Y tenemos que ese incremento de presión va a ser igual a Q menos los 40.79, es decir, el esfuerzo efectivo inicial. ¿Listo? Entonces nos da igual a 154.78 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora lo que vamos a calcular seguidamente son los factores. Vamos a calcular el factor C1 y el factor C2. ¿Listo? Entonces para el cálculo del factor C1 tenemos la fórmula, reemplazamos los valores y nos da que es igual a 0,868. El factor C1 se corrige, lo que hace este factor es corrige el asentamiento teniendo en cuenta el nivel de esfuerzo inicial en el suelo. Y tenemos una condición que C1 debe ser mayor a 0,5, lo cual el valor que obtuvimos cumple con la condición, por lo que el cálculo se considera o es válido. ¿Listo? Tenemos también el cálculo del factor C2, que este se va a tomar igual a 1, porque se desprecia el efecto de asentamientos secundarios, ya que el suelo es granular limpio. ¿Listo? Ahora vamos a seguir con el factor I sub ZP, ¿listo? Que representa la influencia del esfuerzo en el punto donde ocurre el máximo asentamiento y se calcula en función de la relación entre el incremento de la carga y el esfuerzo efectivo en el suelo. Entonces tenemos que es igual a 0,674. Ahora realizamos la distribución de los esfuerzos y el factor de influencia bajo el cimiento mediante la figura que se muestra. Ahí lo que se muestra es la profundidad Z en metros versus la zona de influencia de esfuerzos, ¿listo? Para el suelo 3. La figura muestra cómo varía el factor de influencia con la profundidad bajo la cimentación, indicando qué zonas del suelo aportan más al asentamiento. Se define la zona de influencia de asentamiento en el suelo granular y se divide en capas para calcular el aporte de cada una. Entonces tenemos la zona de influencia, empieza en Z es igual a 1 y termina en Z es igual a 2 veces B. Entonces tenemos que reemplazar el valor de B, entonces nos va a dar 2 multiplicado por 2,2 y nos da que la zona de influencia termina en 4.4 metros. Entonces, la zona de influencia se considera desde la base del estrato granular hasta una profundidad igual a 2 veces el ancho de la zapata. ¿Listo? Que fue lo que acabé de explicar. Tenemos una división en capas. Tenemos la primera capa especial, que es Z es igual a 1.
se toma 1.1 metros hasta B dividido en 2, que sería luego capas iguales. ¿Listo? Tenemos delta Z, que es igual a B sobre 4, que es igual a 2.2 dividido en 4, que es igual a 0.55 metros. Se divide el suelo en capas para evaluar el asentamiento de forma más precisa. En la mitad de cada capa se calcula el factor de influencia. Entonces tenemos que usar y tener en cuenta estas dos ecuaciones. La ecuación 4,14 cuando esté cerca de la base y la ecuación 4,15 el resto del suelo. Ahora continuamos con el módulo de elasticidad, que es E es igual a 60 megapascales. Lo pasamos a kilonewton por metro cuadrado y nos da igual a 60.000. ¿Listo? Kilonewton por metro cuadrado. El módulo de elasticidad representa la rigidez del suelo granular. Y ahora sí lo que se hace es elaborar una tabla donde se calcula el valor del factor de influencia en cada capa y se determina su contribución al asentamiento. Y se calcula el incremento de I sub z sobre E multiplicado por delta z. Se suma el aporte de todas las capas para obtener el asentamiento total en el suelo granular. Entonces aquí lo que hacemos es la tabla de cálculo por medio del método de Smerman. Y pues tenemos diferentes columnas y por último tenemos la columna del cálculo del factor de influencia. ¿Listo? Y a lo último hacemos sumatoria de todos los resultados. ¿Listo? Se calcula el asentamiento elástico total. Tenemos los datos, ¿sí?, previos, que son C sub 1, C sub 2, delta Q y sumatoria del factor de influencia dividido en E y a su vez multiplicado por delta Z, que es igual a 0.00001962 y aplicamos la fórmula de asentamiento elástico reemplazando estos valores y nos da que el asentamiento elástico total va a ser igual a 0.003 metros, que es igual, convirtiéndolo a centímetros, a 0,3 centímetros. ¿Listo? El asentamiento elástico en el suelo granular es de 0,3 centímetros, lo cual es un valor muy pequeño. ¿Por qué es pequeño? Primero porque es un suelo granular, es decir, es rígido y no hay consolidación y la deformación es inmediata. Entonces realizamos ahora sí el asentamiento total, que S total es igual a S sub C más S sub E. Y pues son los datos que acabamos de calcular para el asentamiento por consolidación más el asentamiento elástico. El asentamiento por consolidación nos dio que era de 9,96 y el asentamiento elástico era de 0,3 centímetros, dando así un asentamiento total de 10,26 centímetros. Tenemos que concluir este valor y el asentamiento total está dominado por la arcilla, ya que su contribución es mucho mayor que la del suelo granular. Aunque se calcula el asentamiento en el suelo granular, el comportamiento del sistema está controlado por la consolidación de la arcilla, lo que genera un asentamiento total mayor al permitido. Se observa que el asentamiento en el suelo granular es despreciable en comparación con el asentamiento por consolidación de la arcilla. Se asume que el asentamiento es proporcional a la carga aplicada. Si bajas la carga, se baja el asentamiento. Es decir, estamos hablando de una relación lineal aproximada. Ahora lo que hacemos es calcular el porcentaje de aporte de la arcilla. Tenemos que el porcentaje del asentamiento por consolidación va a ser igual al total del asentamiento por consolidación dividido
al total del asentamiento, y ese es igual a 0,971. Es decir, el 97,1% del asentamiento total corresponde a la arcilla. Concluimos así que la arcilla domina completamente el comportamiento. Ahora hacemos el cálculo del asentamiento admisible en arcilla. Tenemos que es igual a 0,971 por 4 y nos da que es igual a 3,88 centímetros. Para cumplir con el asentamiento total permitido, la arcilla solo puede aportar 3,88 centímetros. Entonces calculamos el factor de influencia y nos da que es igual a 0,936. El factor de influencia representa la relación entre el esfuerzo inducido y la presión aplicada. El esfuerzo vertical inducido en el suelo corresponde al 93,6% de la presión de contacto aplicada por la zapata. Entonces, lo que hacemos ahí es reemplazar estos valores del factor de influencia y el valor de Q sub 0. Como no tenemos el valor de Q sub 0, aún pues lo que hacemos es reemplazar solamente el valor de influencia. Entonces nos da que es igual a 0,936 por Q sub 0. Reemplazando este valor en la ecuación 6.2 empleada anteriormente, se reemplaza el esfuerzo inducido, ¿sí?, que es igual a 0,93 por Q sub 0, en la ecuación de consolidación para encontrar la presión que produce el asentamiento máximo permitido. Antes lo que habíamos hecho era tomar un esfuerzo inducido de 183,07, ahora vamos a tomar un esfuerzo inducido de 0,936 por Q sub 0. Entonces reemplazamos ahora ese esfuerzo inducido nuevo, por decirlo así, en la ecuación de consolidación. Y nos da que el asentamiento por consolidación nos da igual a 3,88 centímetros. Entonces lo dividimos entre 100 para pasarlo a metros. Ahora, con este valor y teniendo en cuenta la fórmula, despejamos el valor de Q sub 0, que es igual a 42,49 kilonewtons sobre metro cuadrado. Ahora sí lo que hacemos es calcular la capacidad admisible del cimiento para un asentamiento de 4 centímetros, que es la condición inicial que debemos de cumplir. Y tenemos que la capacidad admisible va a ser igual a 42,49 kilonewtons por metro cuadrado. Este valor es muy bajo, por lo que no se recomienda cimentar sobre este estrato, ya que a solo 1 metro más de profundidad se encuentra un manto de grava resistente, el cual debería ser empleado como suelo de apoyo, dando mayor resistencia a la estructura. Entonces, por último, tenemos un esquema que debido a la alta compresibilidad de la arcilla, se recomienda cimentar en el estrato inferior de la grava, el cual presenta mejores condiciones de resistencia y menor deformación. Entonces tenemos la cimentación sobre arcilla, que no es recomendada, que es en el esquema inicial, y tenemos por otro lado es el cimiento sobre grava, que es el que se recomienda, que existe una capacidad admisible mayor y un asentamiento menor, ya que cumple con el inicial, que debe ser menor a 4 centímetros. A diferencia, en la cimentación sobre arcilla, que es la no recomendada, tenemos una capacidad admisible de 195,56 kilonewtons por metro cuadrado. Tenemos un asentamiento total de 10,26 centímetros
el cual es mayor, muchísimo mayor a los 4 centímetros y por ende no cumple. ¿Listo? Entonces tenemos que a solo 1 metro de profundidad se encuentra un manto de grava resistente. Por eso se recomienda cimentar sobre la grava. Ahí podemos ver el resumen muy básico del perfil de suelo. Y tenemos qué ventajas representa el cimentar en grava. Inicialmente, mayor resistencia. Segundo, menores asentamientos, mayor estabilidad y mejor comportamiento a largo plazo. Cimentar en el manto de grava resistente es recomendado para garantizar mejores asentamientos, mayor capacidad de carga y mayor estabilidad de la estructura. Tenemos en el no recomendado, supera el límite permisible y la capacidad admisible es muy baja. Por ende, no se recomienda cimentar en este estrato. ¿Listo? Entonces, esa es como que la conclusión que podemos inferir del ejemplo 8 raya 3. Muchas gracias